Acompáñame a conocer la ex hacienda de Guadalupe en Tarímbaro, Michoacán, un lugar que a simple vista parece en calma, pero este sitio está ligado al linaje de Moctezuma. Al entrar, el patio central y sus arcos revelan el pasado imponente, aunque no todo ha sido restaurado. En la parte trasera, el abandono permanece, ruinas, lavaderos antiguos, una iglesia y excavaciones que aún siguen abiertas. Se habla de investigaciones, de hallazgos que marcaron este lugar. Yo estuve aquí hace muchos años y viví una experiencia que cambió algo en mí. Hoy regreso para mostrarte lo que aún se siente y lo que este lugar nunca dejó ir. Yo soy Sofi León y bueno, vamos en camino de Morelia a Tarímbaro, Michoacán, a la ex hacienda de Guadalupe. Este viaje apenas comienza y decidimos hacer una parada obligada en el Oxxo, por supuesto, porque también el camino se disfruta. Un cafecito, algo para el antojo y seguimos la aventura. El camino es realmente hermoso. A lo largo de la carretera se van asomando pequeños pueblos, lugares llenos de historia y vida cotidiana. La ex hacienda de Guadalupe se encuentra a solo 40 minutos desde el centro de la ciudad de Morelia. El trayecto es corto y sin duda vale la pena que vengas a visitar estos caminos. Estamos entrando al perímetro de la ex hacienda de Guadalupe. El arco que vas a ver a continuación marca el inicio de un espacio con gran valor y memoria. Fue construido totalmente de cantera y durante muchos años delimitó lo que comprendía toda la ex hacienda. Cada detalle nos anuncia que estamos por cruzar a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Nos encontramos frente a la entrada principal de la ex hacienda de Guadalupe. Aquí destacan sus arcos, la iglesia, el campanario, elementos que forman el corazón del lugar. Hace muchos años, el patio de la ex hacienda funcionó como panteón, especialmente durante un periodo en el que una epidemia afectó a la población, provocando numerosas muertes que fueron sepultadas en este mismo espacio. El campanario también guarda un relato profundo. Se dice que una joven, marcada por las duras condiciones y el maltrato de aquella época, decidió terminar con su vida desde este punto. Historias como estas nos recuerdan que estos muros han sido testigos de momentos difíciles y realidades que no deben olvidarse. Aquí se observan los escalones, los ventanales y lo que alguna vez fue la entrada directa a la iglesia, una zona que hoy permanece clausurada, pero este lugar tiene un significado muy personal para mí. Hace muchos años estuve aquí por primera vez. En ese entonces yo vendía joyería en el pueblo y al regresar, pues el camión nos dejó. Yo venía con mi novio, quien hoy es mi esposo, y bueno, decidimos entrar a ver las ruinas porque en aquel tiempo todo estaba abandonado. Él se quedó aquí abajo, bajo los arcos, practicando kung fu, mientras que yo me fui hacia el interior, como a los cuartos, a observar las pinturas de la iglesia y todos los detalles que había como en las paredes, porque aún tenía la pintura original. Fue entonces cuando escuché algo muy extraño, un sonido fuerte como una especie de remolino, como si el aire se cerrara de golpe, ahí en la habitación donde yo estaba. Sentí como caían pequeños fragmentos de la construcción, me cayeron sobre la cabeza, y salí corriendo, muy, muy asustada. Cuando salí, le pregunté a él si él había escuchado lo mismo y me dijo que no había visto ni oído nada. Esa experiencia me marcó profundamente. Esa misma noche comencé a tener pesadillas, sentía que alguien estaba conmigo, que me observaban, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía o veía cosas sin estar realmente dormida. Llegó el punto en que me sentía muy mal, incluso enferma. Yo veía como oscuro, no tenía hambre, me sentía muy mal, como si algo no estuviera bien. Entonces, el maestro de Kung Fu de mi esposo le decía a él que me llevara porque a como él le platicaba, él creía pues que sí, algo andaba mal. Decidí pues ir con él, quien me hizo una limpia y me dijo que sin darme cuenta, pues sí me había llevado algo de este lugar, algo parecido a un duende. Y esa experiencia
es la que hoy me trae aquí de regreso con la inquietud de comprender qué fue lo que realmente ocurrió aquí. Y bueno, pues al estar en un lugar tan antiguo, pues son muchísimas las cosas que seguramente sucedieron aquí y por eso vine a platicar con las personas que viven por estos rumbos, qué saben, qué les han contado, qué se vivió aquí para poder comprender. Nos encontramos en el patio y en un recorrido de las recámaras. A nuestro alrededor podemos ver los arcos, las habitaciones, las antiguas recámaras. Hoy todas cuentan con puertas y ventanales nuevos, pero la estructura original del edificio permanece intacta, como si el tiempo solo hubiera pasado por la superficie. Y bueno, te voy a contar un poquito de los relatos del lugar, de la gente que vive por aquí. No es algo que me conste, pero son las leyendas de este lugar. Hace muchos años, uno de los hacendados conocidos por su trato cruel hacia los trabajadores, mandó llamar a una curandera del pueblo para que ayudara a sanar a su hermana, quien se encontraba gravemente enferma. Al no lograr salvarla, el hacendado, cegado por la ira, ordenó castigar a la curandera de una manera brutal. Se dice que fue asesinada en una de estas habitaciones y que su muerte quedó marcada en los muros de este lugar. A pesar de esa tragedia, su hija continuó trabajando aquí. El dolor, la pérdida y el ambiente que se vivía en ese tiempo la llevaron a una profunda depresión y es ella quien, según se cuenta, terminó lanzándose desde el campanario para acabar con su vida. Todo esto ocurrió durante una época especialmente oscura, marcada también por una epidemia que afectó gravemente a la población, convirtiendo este sitio en un espacio de caos, enfermedad y sufrimiento. En uno de los patios podemos observar una cruz que ha permanecido aquí a lo largo del tiempo, incluso después de la remodelación de la ex hacienda. Esa cruz sigue en el mismo lugar. Muchos se preguntan por qué nunca fue retirada, quizá por respeto, quizá por creencia o quizá porque hay cosas que simplemente no deben moverse. Esta ex hacienda fue propiedad de Isidro Huarte y posteriormente pasó a manos de su familia. De Isidro Huarte fue una figura importante dentro de la historia de México y vinculado a personajes y procesos claves de su época. Incluso se dice que los orígenes de este lugar se remonta a tiempos muy antiguos relacionados con el periodo de Moctezuma y que a lo largo de los siglos ha tenido numerosos dueños y hacendados. La ex hacienda de Guadalupe inició alrededor del año 1500 y a pesar de los cambios, las tragedias y las transformaciones sigue en pie, en el mismo lugar, guardando todo aquello que el tiempo nunca logró borrar. En esta escena observamos los arcos del patio principal, son arcos de gran tamaño, posiblemente de estilo barroco, decorados con finos detalles tallados en la misma cantera. Los amplios corredores rodean el patio y dan acceso a varias habitaciones que hoy cuentan con puertas remodeladas, aunque la estructura original del edificio permanece intacta. Según cuentan las leyendas del lugar, en el centro del patio existía un árbol enorme que en aquellos tiempos se utilizaba para castigar a los peones que desobedecían. Ese árbol ya no existe, solo queda el eco de las historias transmitidas de las generaciones pasadas. A mí me encanta observar cómo está construido todo, el tipo de puertas que tienen. También hay muchos accesos que ya están clausurados. Por ahí vemos unas paredes que se cerraron, o puertas más bien que se cerraron. Este, y, y pues me sorprende mucho el tipo de construcción que se hacía en aquellos tiempos y cómo son tan fuertes, tan resistentes que pues aún permanecen. Eh, Indudablemente son construcciones que la verdad es que dan mucho miedo. Además del tiempo, ¿verdad? De la historia que ya tienen, pues son construcciones que por sí solas dan miedo, ¿no? Yo creo que si yo viviera ahí no me atrevería a salir de noche, cruzar de una habitación a otra o ir a la cocina o cosas así, ¿verdad? Yo no sé en verdad cómo le hacían en aquellos tiempos, porque a mí, no sé, lugares tan grandes me dan miedo. Pero me encanta observar cómo están hechos y bueno, pues todo esto seguramente lo construyeron durante muchos años, no son construcciones que se hacen rápido y pues tuvieron que haber traído la cantera de lugares muy, muy lejanos para poderla elaborar. Camino bajo estos arcos y no me canso de mirarlos, hay algo en ellos que impone, que atrapa por su belleza. Esta es la entrada a la azotea, enseguida te la voy a mostrar. Así se veía antes cuando la ex hacienda estaba en ruinas, muros dañados, abandono en silencio.
Hoy luce distinta, restaurada, pintada, con nueva vida, pero verla así como estaba antes, entiendo que el por qué este lugar me provocaba tanto miedo. Todo lo que se ha reconstruido guarda también la memoria de lo que fue. Y por aquí vemos una mariposa, de lo que, las que les dicen muerteras. Estas mariposas casi siempre están en lugares oscuros y bastante tenebrosos, y pues aquí es muestra de ello. Está bastante grande, debe de medir alrededor de unos 8 centímetros o más, y está por aquí muerta. Y esta es la entrada de los arcos que te acabo de mostrar. A continuación voy a subir a la azotea. Todo esto que ves ahorita está remodelado, ya son nuevos escalones. Hay unas partecitas que sí se mantienen tal cual, como ese barandal que está a un lateral, tiene los colores originales de cómo se encontraba. Por aquí, esta es la misma entrada de la fotografía que te acabo de mostrar y que ahorita la voy a volver a pasar. Aquí vemos que ya las paredes están aplanadas y pintadas. Ya solo quedan unos pequeños fragmentos de cantera. Todo el resto ya está aplanado. Ve estos escalones totalmente nuevos, cantera nueva. El lateral, sí, las paredes sí aún sí son las originales. Y mira ahí la fotografía otra vez para que puedas ver el antes y el después. Cuando yo fui hace 20 años, así estaba, en ruinas. Por eso es que tenía tantos deseos de volver a regresar para, pues, para ver cómo se encontraba y qué había en todo su interior. Y por aquí, pues mira, vamos subiendo, y pues ahí esas paredes muestran la historia. Definitivamente les nace pasto por los lados y todo esto. La parte de atrás de la ex hacienda, como puedes verlo, se mantiene todo tal cual. Incluso se alcanzan a ver ahí unas partes donde todavía tiene la pintura original. Mira, este barandal a la derecha es lo que queda. Ya es una partecita, un pequeño fragmento, pero mira, todavía se ven los colores de la pintura, el tallado que tenía la cantera, y aún se le ven un poquito de colores. Ajá. Y bueno, toda la pared de atrás está intacta. Atrás sí aún da miedo tal cual se ve, ¿ve? Ahí en la parte de abajo, eso que ves en el piso, son unos antiguos baños que más tarde vamos a entrar ahí. Eran los lavaderos y antiguos baños. Y pues como ves ahí, hasta plantitas salen en las azoteas, en las paredes, porque pues ahí aún no se ha remodelado. Ya subiendo a la azotea, pues ya está todo impermeabilizado, todo muy limpiecito, renovado, entonces se ve muy bonito y además tiene una vista espectacular. Ya sabes que las haciendas estaban cuidadosamente diseñadas como para estar en un lugar donde tengan una buena vista, y pues esta no es la excepción. Vemos ahí ese ventanal que ay, tiene barrotes. A mí se me hace como si hubiese sido una cárcel o algo así, porque tiene barrotes tanto de metal como de la misma cantera. Y pues vamos a seguir por aquí. Caminando. Allí al fondo vemos la cúpula de la iglesia. Actualmente la iglesia ya no tiene una entrada, o sea, sí tiene puerta, pero no tiene acceso porque, pues ahorita te voy a enseñar por qué, tiene ahí varias excavaciones. Y bueno, estamos viendo el patio en este momento desde arriba, desde la azotea, el patio central, el patio principal que te acababa de mostrar hace un momento. Ajá, y pues vamos aquí a recorrer toda la azotea, la parte de arriba, para que veas que era bastante grande la hacienda. Y pues lo que me causa mucha curiosidad es la iglesia. Tú sabes que una iglesia pues siempre guarda muchas cosas, ¿no? Actualmente en muchas iglesias pues hay tumbas, ¿no? Al menos aquí en la ciudad de Morelia hay muchas iglesias con tumbas con personalidades importantes, y bueno, pues ahora también ya se hacen las criptas. Mira, ahí está la cruz que te había dicho hace un rato, que esa cruz yo la he visto en varios videos de otros youtubers, y esa cruz ahí sigue. Entonces han pintado y todo, pero no la han quitado. Entonces, qué padre, ¿verdad? Que se siga ahí
manteniendo, ¿verdad? Quién sabe cuántos años tenga esa cruz. Y como les decía, no hay acceso a la iglesia, entonces vamos a brincar aquí un escalón para poder ver lo que hay dentro de la iglesia, pero desde una ventana pues muy alta ya es. Digámoslo que aquí no es una segunda planta, porque una casa tiene una cierta altura, pero aquí es mucho más alto que una casa de 2 pisos. Y pues por ahí vemos su campanario, sus campanas, que ya no son tan antiguas como la construcción, pero pues sí ya tienen muchos años, son, no sé, de al año 1900 o algo así por ahí leí. Y continuamos por aquí viendo todo el alrededor y vamos a ver ahorita otro patio, un patio chico, ajá, que como que conectaba las habitaciones. Ahí siguen las paredes, nada más están pintadas, pero como que sí sigue el mismo tipo de paredes. Y para acá es el pueblo. Este es el pueblo de, pues, ex Hacienda de Guadalupe, así se llama. Este es el pueblo que es bastante grandecito y por ahí estamos viendo pues las bardas todavía que dividían y ahí hay un antiguo granero. Al llegar nuevamente a la parte trasera de la ex hacienda, el paisaje cambia. A espaldas se levanta el Cerro del Quinceo y alrededor una gran cantidad de árboles cubre todo lo que seguramente en su tiempo fueron las huertas de este lugar. Entre la vegetación aparece un arco antiguo, aún conservando restos de sus colores originales, desgastados por los años. No se sabe con certeza qué función tenía este espacio, pero su presencia impone. De día la vista es espectacular, de noche rodeado de árboles y silencio, es fácil imaginar que este lugar puede resultar inquietante. Ahora he llegado a uno de los lugares que más deseaba conocer, lo que alguna vez fue la iglesia de la ex hacienda. Aunque ya no cumple esa función, su presencia sigue siendo imponente. En la parte superior se observa un gran ventanal donde aún permanecen restos de colores originales. Las paredes muestran marcas del paso del tiempo, escurrimientos antiguos, humedad y moho que han teñido la pared de tonos oscuros casi negros. Algunas vigas han sido reconstruidas, evidenciando que en esta zona hubo fuertes problemas de humedad, pero lo que más sorprende está en el piso. Excavaciones profundas que permanecen abiertas. Se dice que en este lugar se encontraron restos humanos que datan aproximadamente del año 1500. También circulan historias entre los habitantes de la zona sobre supuestos hallazgos de oro u objetos enterrados. No se sabe con certeza qué fue encontrado, pero la búsqueda dejó estas huellas que hoy hacen que el espacio luzca aún más tenebroso. Más adelante te voy a presentar a un arqueólogo muy joven que nos habló un poco de la ex hacienda, pues para poder entender más su historia y lo que se vivió aquí. En esta parte vamos a observar la parte trasera de la ex hacienda, donde se encuentran los anexos. En los últimos años de los hacendados construyeron aquí lavaderos y baños destinados a la comunidad, aproximadamente en el siglo XX. Y por aquí vemos la entrada para estos baños, bastante tenebrosa. Oye, en estos espacios se encuentran completamente en ruinas, no hay iluminación, únicamente tragaluces que apenas permiten el paso de luz. Con el tiempo quedaron parcialmente enterrados, dando sensación de estar por debajo del nivel del suelo. Vamos a entrar con un poco de miedo para descubrir qué permanece oculto en este lugar. Ve nada más. Y bueno, como te venía narrando, pues esta construcción de los baños debe de tener más de 100 años y se construyó especialmente para los peones y la gente de aquí. Esto pues lo hizo ya alguno de los últimos hacendados. Y pues a más de 100 años, esto es lo que queda, pues está completamente en ruinas. No hay electricidad ni iluminación artificial. En su tiempo, estos lugares solo contaban con tragaluces que permitían la entrada de la luz natural desde lo alto.
Con el paso de los años, el abandono y la tierra fueron ganando terreno. Ahora estas construcciones parecen hundidas como si estuvieran enterradas. Las paredes muestran el desgaste del tiempo, la humedad y el silencio. Caminar por aquí provoca una sensación extraña, como si el lugar aún guardara la presencia de quienes lo habitaron. Todo es oscuro, frío, cerrado y cada paso resuena de una forma inquietante. Entrar en esos espacios no es fácil, se siente un poco de miedo, no solo por lo que se ve, sino por lo que se imagina. Son rincones que no han sido restaurados, que permanecen tal como fueron dejados, conservando esa atmósfera cruda y auténtica del pasado. Aún así, decidimos avanzar y explorar para observar de cerca lo que queda de estos lavaderos y baños y tratar de entender cómo era la vida cotidiana de este lugar hace más de un siglo. Cada muro, cada pasillo, cada sombra parece contar su propia historia. Y vemos bastantes derrumbes en el piso, mucha piedra tirada. También se ven colores en las paredes, se veía blanco, pero aquí veíamos también como que hubiese capas de pintura color rosa o color melón, algo así. Y aproximadamente considero yo que ha de haber habido unos, no los conté, pero yo creo que unos 30 baños entre las regaderas y los baños de uso. Si ves, los techos no están ni siquiera bien elaborados, se alcanzan a ver ahí las varillas y todo, o sea, como que se hicieron de una forma muy rústica, muy descuidada, digámoslo así. No se ve, pues como que fue cuidadosamente creado, ¿no? Entonces, pues pensando en que fue para la gente de la comunidad y los peones y todo eso, pues obviamente no se construyeron bien. Ahí vemos que los baños están hechos de tabiques, o habla de que sí es del año 1900 que ya se utilizaba el tabique. Y pues por ahí se alcanza a apreciar bastante. Vemos ahí al fondo unos lavabos de manos hechos de concreto. También hay mucha vegetación adentro, pues nacida, mira, ahí en las paredes, como que nace vegetación. Y pues me imagino que de noche, uy, ha de dar bastante miedo este lugar. Y bueno, mira, por aquí te voy a mostrar estas mariposas muerteras que les dicen. Son mariposas bastante grandes, negras, y pues normalmente ellas permanecen así en la oscuridad. Antes que no nos encontramos murciélagos, solo mariposas, bastantes hay en el techo y pues no sé, esas mariposas, como dicen por ahí, son de mal agüero, no sé, ¿verdad? Pero sí dan miedo. Y bueno, como ves, son bastantes cubículos de baños. Ya me voy a salir, ya, ya, me siento aquí como claustrofóbica. Y ya, finalmente salimos, vemos por aquí estos nopales, se ven súper antiguos. Tengo entendido que un nopal llega a durar aproximadamente 80 años, entonces estos nopales se ven muy viejos. Y bueno, estas son las paredes de esos baños. En realidad están estos baños como enterrados, como para que no se vieran, como si estuvieran ocultos, no sé cómo explicarlo, pero aquí yo estoy parada y mira, te alcanzo a ver casi la parte de arriba de la barda, entonces estaban muy ocultos y en la parte de arriba había como piletas de agua, entonces eso todavía ocultaba más pues lo de abajo. No sé por qué razón se construirían exactamente en esta posición y vemos ahí esa espalda de la ex hacienda, ve los colores tan antiguos. Ahí sí se ve, mira esta foto también se ve hermosísima, ahí se ve totalmente los años que llevan. Y bueno, desde la azotea, esta es la bajada, por ahí volvemos a ver ese barandal, que es lo único que queda de toda la línea que tenía que cubrir hasta abajo, esos escalones. Y ahí abajo es donde están los baños. Si te fijas, casi están al ras del piso, o sea, con un escalón alto tú subes a la parte de arriba y por ahí se ve el hueco por donde entré hace un ratito. Es por eso que te decía que están ocultos, están abajo, casi enterrados. Y por aquí pues estamos regresando ya nuevamente hacia
la entrada hacia el patio principal y ve por aquí tenemos velas, cirios, no sé, estos quienes los usan o porque los usan, pero vemos por aquí o tal vez solo para alumbrarse, no sé, pero sí está bastante raro, son muchos cirios juntos ahí en la esquinita, nada más. Así es como estaba antes y ahí es donde vemos los cirios en esa fotografía antigua que te estoy colocando. Y bueno, esto era como una bodega muy grande, no se sabe, las personas que les pregunté no sabían exactamente qué fue ahí, tal vez caballerizas o algo así, pero ahorita pues ya se hizo una especie de galera o de construcción muy grande y por ahí es un lateral diferente al de los baños. Por ahí saqué la cámara por un huequito de la ventana para ver hacia el otro extremo, que ahorita vamos a ir a caminar un poco para ese lado porque hay mucho más que mostrarte. Por favor, no te vayas, hay mucho más que ver, porque esto guarda muchísima historia. Y ya, mira, por esa ventana fue donde asomé la cámara. Y ve, este es el hueco que te había enseñado desde arriba. Es como un arco, no sé qué sería ahí esa pared, pero todavía tiene los colores originales. Se ve verde, blanco, algunas partecitas se ve como naranja. Sí, eso sí está en ruinas todavía, huecos en las paredes que según nos dicen, pues es donde se suponía que había oro y andaban pues como haciendo excavaciones. Ujú, que por cierto por ahí nos comentó una persona que está prohibido hacer este tipo de excavaciones, pero bueno, pues muchos ahí hacen el intento, ¿verdad? A ver si encuentran el tesoro y porque mira, se ven unos grandes boquetes en las paredes. Y hay otras áreas donde vimos eso también. Bueno, ahí se ve como que fue un techo, ¿verdad? Pero sí, en la parte de abajo es donde están esos hoyos. Y regresamos al patio principal. Ve nada más qué belleza. Ya ahorita no da miedo, se ve muy bonito, pero no te esté decir de noche, ¿verdad? Este lugar está habilitándose para oficinas de gobierno, muy pronto va a empezar a funcionar, así que probablemente somos las últimas personas que pudimos hacer un recorrido en este hermoso edificio sin que sea habitado aún. Por ahí en varias de las habitaciones o que eran habitaciones, ahora son aulas de clases para una escuela temporal, ya que la escuela del pueblo está como en rehabilitación, entonces están mandando para acá a los niños. Yo creo que eso también le da una vibra muy, muy bonita y por eso el lugar se siente bien. Ajá. Estamos aquí entrando a algunas de las habitaciones para que puedas verlas, que eran de gran tamaño y en muchas de ellas hay butacas para los niños pues que vienen a clases. Esto pues va a durar muy poquito porque te decía que está por abrirse ya oficinas y ya salimos a otro de los patios y vamos a ir ya de regreso hacia la salida de la ex hacienda porque te tengo que mostrar, este es el lugar justo donde la vez que te cuento que vine hace más de 20 años. Esta fue el área donde yo entré, donde te digo que se sintió como una especie de remolino y me cayeron construcciones de arriba, o sea, yo sentí como una bomba de aire adentro. Fue en esta área, ahí enfrente donde se ve dibujado un arbolito de Navidad, ahí se ve la entrada para la iglesia, pues que ya eliminaron. Y por aquí estamos viendo ya uno de los graneros que tiene fecha de 1869. No, 1839. Esta es la fecha de este granero que ahora se habilitó como baños y pues ya estamos afuera de la ex hacienda en uno de los patios. Por ahí están unas galeras, un techo, no sé para qué se utilice o qué se utilizaba, pero ya se ve muy reciente. Y pues vamos a pasar a ver algo relativamente más nuevo, algo ya más actual, aunque está totalmente en ruinas, y eso es el antiguo seminario. Esa construcción que ves ahí de color verde eran habitaciones de los sacerdotes que estuvieron por aquí
en el año de aproximadamente 1930. Se vino a instalar un seminario aquí y por eso es que está esas ruinas, aunque se ve que recién estuvo habitada, sí, pero sí se ve ya también en ruinas. Y por ahí en el piso estamos viendo eh, fragmentos de lo que se recogió de lo que eran las ruinas. Mira ahí como el parte del barandal que vimos allá, así pareciera. También ahí a lo lejos vemos unos lavaderos y esto es era pues un granero, ¿no? Que utilizaban para recolectar los granos de aquella época. Y ahí se ven los lavaderos, una pila. Esto ya es un poco más reciente. Este patio que te estoy mostrando es el que vimos a través de una ventana hace un ratito. Y pues ya vinimos a recorrerlo para que podamos ver la última parte de la ex hacienda. Y vamos para ese lugar. ¿Ves? Son habitaciones que eran utilizadas por los sacerdotes, cada una con su baño, pero no deja de ser tenebrosa. Se ve como que hace poco habitaron porque si te fijas hay cositas en las paredes aún, pero ya los techos están deshechos. O sea, muy, muy reciente no fue habitada, ¿verdad? Pero sí estamos hablando que a lo mejor unos 20 años o poco más, debió haber sido habitada. Y aquí vemos este cuarto que sí aún está techado con lámina, pero pues ahí se ven las capas de las pinturas a través del tiempo, ¿no? Y cada cuarto tenía su bañito. Esto es el espacio del baño, pero ve, está súper deteriorado, bastante tiempo que se ve que no se utilizó. Seguimos aquí para ir a otra de las habitaciones. Cuentan que los sacerdotes que vivieron aquí, pues ellos tenían el privilegio de tener su propio baño, cosa que ningún otro de los demás podía acceder. Entonces supongo que en esta área estaban, no sé, a lo mejor los de más alto poder o algo por el estilo, ¿verdad? Pero aquí vemos los bañitos. Ve, no quiero imaginarme este lugar de noche. Ve toda la humedad, oscuros. Y vamos a pasar a otro. Mira los pisos totalmente fracturados, quebrados. Este está lleno de madera, como que lo utilizaron de bodega. Ahí lo vemos. Los techos son recientes porque son de lámina de cartón y se ve que todavía no están tan perforadas. Ahí vemos una mesa. Esa mesa que dirá, que contará. Se ve bastante antigua. Ve, si hablara esta mesa, y ahí vemos mucha madera guardada en ese espacio. Aquí incluso todavía hay cortina, aquí le hicieron una tapa, como que taparon las ventanas con cartón, pero el techo está totalmente derrumbado. Mira, totalmente derrumbado. Ese es el bañito. Hay mucha maleza adentro, nacida adentro. Ve, paredes fracturadas. Mira, las ventanas muy viejitas, muy, muy viejitas. Ve los pisos, sucio por todos lados, sin techos. Pues estas paredes seguramente no tardan en derrumbarse porque ya no tienen techo ni nada de protección, entonces pues empiezan a mojarse, luego el calor y todo eso empieza pues a hacer de las suyas, ¿verdad? La naturaleza y pues se derrumba.
Y bueno, para entender este lugar desde una perspectiva distinta, ahora vamos a escuchar a Dante Martínez, un arqueólogo quien nos ayudará a conocer la historia de la ex hacienda de Guadalupe desde un enfoque más científico y académico, dejando de lado las leyendas para acercarnos a los hechos y al contexto histórico real del espacio. ¿Qué te parece? Así estaremos mejor informados. Y por último, quiero que veas la iglesia. Ve nada más qué hermosura. Esto era el granero, aún conserva sus techos de teja. Es muy amplia, se celebran bodas, 15 años y todos los eventos de la comunidad. Así que nos vamos encantados de este lugar y quiero que escuches ahora a Dante Martínez. El último. El último Sámano, me acuerdo del apellido. Sí, Joaquín Sámano se Joaquín llamaba. Sámano. A ver, este hacendado, ¿qué tenía de particular? Sí, fue el último, él fue el último dueño de la hacienda de Guadalupe, oficial. Él estuvo muy emparentado precisamente con la familia Macuset de Morelia, muy conocida. Entonces, y pues a él le tocó vivir todo el proceso de lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Aquí en Tarímbaro la Revolución Mexicana sí pegó algo y también pegó la Guerra Cristera, ¿no? Sobre todo la Guerra Cristera más que la Revolución. Y en la Revolución Mexicana lo que sabemos es que Tarímbaro tuvo una fuerte afinidad hacia los villistas. De hecho, se menciona en varios documentos que Pancho Villa llegó a visitar la zona de Tarímbaro cuando estuvo en sus diversas entradas en el Bajío, ¿no? Entonces, pues hubo pues realmente una rebelión, pues también, digamos, no tan grande como en otras partes de México, pero sí importante. Y pues a este personaje le tocó lidiar con este último tramo de la Revolución Mexicana. Y sin embargo, a pesar de todo, era una persona que como les mencionaba, por muchos de los más grandes habitantes de aquí de la zona de la ex hacienda de Guadalupe, que todavía se acuerdan. Hay que aclarar que todavía, que fueron gente que llegaron a ver a la hacienda, pero como niños, ¿eh? No piensen que van a tener, digamos, los datos perfectamente. No, así vago recuerdo. Ajá, sí, muchos de ellos vieron a la hacienda cuando tenían 4, 5 años, 6 años, a lo mucho 8 años, cuando precisamente ya fue el final de la hacienda, ¿no? Entonces ellos, muchas de sus memorias son más historias que les contaban sus papás o sus abuelos de los tiempos de la hacienda. Ajá. Y recordaban a este personaje como una persona gentil, que apoyaba a la gente, que era una persona muy inteligente, muy culta. Me parece que sí tenía sus estudios también en el colegio de San Nicolás. Si mal no recuerdo, me parece que era abogado. Entonces, que era una persona muy gentil. Algo que sí, digo, ahora sí que nosotros no lo podemos juzgar porque no lo conocimos, ¿verdad? Eso es lo que cuenta la gente. Hay quienes tendrán otras experiencias, hay quienes contarán otras experiencias negativas, que cuentan también los malos tratos, pero curiosamente, muchas veces los malos tratos no venían en muchos casos de los hacendados, sino de otra figura de poder medio, que era, digamos, el vínculo entre el hacendado y los trabajadores, que era lo que se le conoce como el capataz. Y muchas veces, muchas de las denuncias, de los actos, de los abusos, en realidad no venían tanto del hacendado, sino de estas figuras que eran los capataces, porque las haciendas tenían varias figuras, ¿no? Tenían digamos, el hacendado, que era el que se encargaba de la parte administrativa. Y como les digo, la realidad es que muchas veces los hacendados ni iban a las haciendas. Ajá. Hay casos de haciendas que el hacendado ni se paraba. Ajá. Él nomás administraba, él nomás decía, ustedes nomás díganme cuánto gané, cuánto produje, a dónde lo vamos a vender, y ya. Hay veces que ni se paraba, ¿no? Sí. Y el hacendado pues era el que tenía el capital, era el dueño de las tierras, era el dueño de los medios de producción, y pues él era el que controlaba todo. En la casa tenían un mayordomo, que era precisamente el encargado de la casa, de la casa grande, y que era el que, pues, digamos, se encargaba de que las cocineras pues, estuvieran todo listo, limpiaran la casa, todo estuviera administrado. Aparte tenían un administrador, que digamos era un contador básicamente, y el administrador era el que a veces tenía más contacto con la hacienda, porque era el que precisamente llegaba y decía, a ver, ¿cuántos puercos nacieron? ¿Cuántas vacas tenemos? ¿Cuántas fanegas de maíz producimos? ¿Cuántas fanegas de frijol producimos? Etcétera, etcétera, y era la persona que digamos le rendía cuentas muy importantes al hacendado. Pero sin embargo había otra figura
que como les decía, por lo regular, los orígenes de estos personajes es que eran trabajadores, que destacaban mucho en un ámbito, ya sea porque eran muy buenos líderes, tenían un conocimiento especializado en algo, que se convertían en manos derechas de los hacendados, y básicamente los hacendados les decían a estos, mira, tú te vas a encargar de precisamente coordinar las actividades y de coordinar a los trabajadores, a los campesinos, a los obreros, y pues estos eran los capataces, ¿no? Y estas personas pues fueron las que luego muchas veces cometían estos actos muy crueles, y de hecho sí, hay gente que aquí todavía los que se acuerdan recuerdan con más crueldad precisamente al capataz que al hacendado, ¿no? Porque pues sí, tenían por lo regular que hacían los castigos, ellos exactamente, yo creo que fusilaban, exactamente, ahorcaban, ¿no? Daban latigazos, ellos eran los que tenían mucha decisión sobre las vidas de los trabajadores, ¿no? Porque como les digo, muchas veces el hacendado ni se enteraba, ni en el caso de Joaquín Sámano, pues él vivía precisamente en la zona, en Morelia, ¿no? Entonces, y él a veces venía, se iba y venía, cuando venía, pues muchos, hay cosas que recordaban, ¿no? De que les traía dulces a los niños o cosas así, o les regalaba de repente alguna prenda o algo así, pero pues ahora sí que son cosas que pues quedan en la memoria oral, ganaderos, sino que también ofrecían muchos servicios. Había herrerías, había carpinterías, había talabarterías, había curtidores, o sea, había ceramistas. Por ejemplo, aquí hemos visto detectamos que aquí en la hacienda de Guadalupe no solamente era la producción de maíz, frijol, garbanzo, a la cría de vacas, etcétera, sino que también la hacienda se dedicaba a extraer cal, se dedicaba a extraer cantera, y esa misma cantera la vendían. Entonces tenía cantereros también. Había gente que se dedicaba a hacer moldes de piloncillo y eso los vendían, entonces eran muy dinámicas. Y entre uno de los servicios que ofrecía la hacienda de Guadalupe, o las haciendas en general, eran precisamente los servicios eclesiásticos. Es decir, por eso tienen sus capillas. Y en gran medida, y eso es una herencia desde la época virreinal, y en gran medida pues siempre recurrían ya sea a los sacerdotes del pueblo más cercano, pero también ellos mismos llegaban a tener su propio cura, su propio sacerdote, ¿no? Que ofrecía los servicios ahí. Y algo interesante que sucedió hacia el final de la hacienda de Guadalupe es que el cura que estaba a cargo de ahí de la capilla de la hacienda de Guadalupe les dijo, hay personas que todavía se acuerdan muy bien de eso, le dijo a la gente que si tomaban esas tierras se iban a ir al infierno. Wow. Ajá, les dijo, no, esas tierras no les pertenecen a ustedes, eso es un robo. Entonces, ¿qué les dijo a los pobladores? No, quien agarre de esas tierras se va a ir condenado al infierno. Entonces, ¿qué creen que pasó en la hacienda? No, sí, claro que hubo. Se dividió el pueblo. y se dividió la comunidad, y hay quienes dijeron, no, sí, yo no tomo nada, yo me abstengo. Pero hubo otro grupo de trabajadores que sí dijeron, pues yo sí pues ustedes no las quieren, pues más para nosotros, ¿no? Nosotros nos llevamos más hectáreas. Y curiosamente esos grupos de trabajadores pues eran familias como los Martínez, yo soy Martínez, o sea, eran y los Bárcenas, y justamente se separaron esas familias, y esas familias se fueron a fundar una nueva población, que es precisamente Rancho Nuevo, en donde nos encontramos aquí. Esas familias fundaron Rancho Nuevo, por eso se llama así, precisamente Rancho Nuevo, porque dijeron, ustedes quédense allá, y los que no quisieron tierras se quedaron justamente en la ex hacienda de Guadalupe, se quedaron viviendo todavía ahí, y estos fundaron Rancho Nuevo, y son los que posteriormente se convirtieron en ejidatarios. Y entonces ellos tuvieron tierras en el Cerro del Quinceo, pues prácticamente todas las tierras, la serranía de Tarímbaro, que era de la hacienda de Guadalupe, se quedaron con esas tierras. Entonces fue un proceso bastante interesante. Los de acá se quedaron con las manos vacías, y por eso se formó esta comunidad de Rancho Nuevo, ¿no? Muy bien, pues los Martínez fueron inteligentes. Sí, los Bárcenas, sí, fueron estas familias, muy bien. Los inteligentes, los que se quedaron con estas tierras, ¿no? Oye, y también hubo un seminario, según nos dicen. Sí, claro, y eso ya fue después de que la hacienda de Guadalupe ya llegó a su finalización.
Pues el edificio obviamente como en muchas otras haciendas quedó abandonado, no quedó pues a cargo de nadie, como nadie realmente respondía al edificio, pues se quedaron en realidad deshabitado y posteriormente llegó un seminario por ahí en la década de los 40, 50 a Tanímbaro, que es un seminario. La realidad es que no he encontrado registros de qué seminario exactamente fue, pero hay muchas leyendas en torno a ellos, porque dicen que se establecieron en la hacienda de Guadalupe y casi todas las personas con las que tú hablas, los acusan de que en realidad su misión fue saquear, que ellos llegaron no con el propósito de establecer un seminario o de seguir fomentando las prácticas religiosas, sino que en realidad se les acusa mucho de que ellos en realidad llegaron a buscar tesoros de las haciendas que pudieron haber dejado por ahí, ¿no? Y de hecho se mencionan mucho, no solamente en la hacienda de Guadalupe, sino también que hasta participaron en saqueos en otros sitios arqueológicos, por ejemplo en Cerro de la Mesa, etcétera, y que decían que pues, según encontraban muchas cosas, pero que en realidad hay que aclarar que tesoros ya no hay en las haciendas, ¿no? Mucha gente vive con la idea de que hay tesoros, de que hay algo escondido, de que hay... En realidad no, miren, la gente, los hacendados pues, no eran tontos, todo su dinero se lo llevaban, ¿no? A menos a que hubiese sido alguna hacienda que fue capturada durante un movimiento de guerra, como en la independencia o la propia revolución, pero también, pues, ¿quiénes crees que se llevaron todas esas riquezas? Pues, esa gente misma que hizo. Entonces, mucha gente, de repente es muy común ver a mucha gente con sus detectores de metales y todo eso, que por cierto es una práctica penada por la ley, pero y piensan que van a encontrar los famosos centenarios, cofres de oro, y en realidad no se van a encontrar tesoros Yo ni hubieras nada. encontrado muchos, ¿verdad? No, yo hasta les digo a la gente, ¿no? Porque a veces se confunde mucho el trabajo del arqueólogo, piensan, es que ustedes andan buscando tesoros. Le digo, no estamos, yo siempre le digo a la gente, yo no ando buscando tesoros. Le digo, es más, señor, mira, si me encuentro una olla de oro, se la regalo. A nosotros lo que nos interesa es registrar la historia del lugar. A mí me interesan más los tepalcates, me interesan más la cerámica. Por ejemplo, en la hacienda de Guadalupe encontramos porcelana china, encontramos de diferentes épocas, ¿no? Desde 1600, 1700. Encontramos muchas cosas relacionadas a la ganadería, encontramos un lugar de fundición de metal. Pues nada más dar el aviso que quienes estén interesados en conocer la historia de la hacienda de Guadalupe, pues ya hay algunas publicaciones en internet que son de fácil acceso, no tienen ningún costo. En una página que se llama academia.edu pueden consultar la tesis de maestría de la hacienda de Guadalupe, pueden consultar otros trabajos que se han hecho sobre Tarímbaro, sobre la parte de los franciscanos. Todos estos son de descarga gratuita. También en la página de la Universidad Michoacana pueden encontrar la tesis, en el cual viene pues muy detallada ya la información, la descripción de las casas, la descripción de la vivienda, la descripción de los espacios, de los corrales, etcétera, de la tecnología que usaban. Entonces pues está totalmente de libre para acceso. Personas que nos gusta la historia, que nos gusta andar escudriñando en el pasado, pues sería genial. Muchísimas gracias, Dante, y qué bueno que nos pasas así la Agradezco página. mucho a Dante Martínez, arqueólogo, por la información que nos brindó, y a su padre, que nos abrieron las puertas de su hogar. Gracias a ti por acompañarme hasta el final en este recorrido. Espero que este video te haya despertado tu curiosidad y te haya permitido conocer un poco más de la historia de este lugar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte a mi canal para seguir descubriendo espacios llenos de memoria, cultura y belleza. Yo soy Sofi León, de Belleza al Rescate. Agradezco muchísimo tus comentarios, opiniones y sugerencias, porque son muy importantes para seguir creando este tipo de contenido. Nos despedimos desde la ex hacienda de Guadalupe, un lugar hermoso lleno de historia ubicado en Michoacán. Hasta la próxima.